Gracias por venir, a pesar de todos los inconvenientes que pueda haber en la atmósfera. Aquí estamos. Ustedes ya habrán leído la descripción del curso y elegimos específicamente este tema, digamos, porque en breve ustedes van a ser informados sobre el tema que va a ocupar la antología del año 2020, y los que quieran entrar en este concurso van a tener que escribir sus cuentos y más o menos van a tener un poco una mejor idea de lo que se espera. Por eso elegimos, Pepe y yo, hablar de la sintaxis, que es muy importante, y de las oraciones largas, oraciones cortas, oraciones muy ornamentadas, etcétera. ¿Por qué? La sintaxis, todos sabemos, es cómo un idioma organiza las partes, y es tanto en la manera escrita o en la manera oral de expresarse. ¿Sí? Cada idioma tiene una estructura específica. Por ejemplo, en el español la estructura específica es poner el sujeto, después el verbo, después las cláusulas dependientes. Pero no es una estructura rígida, se puede variar. Algunas cosas no se pueden variar, ¿no? No podemos decir, hay no dinero. Hay que decir, no hay. Eso es inflexible, pero hay otras que sí que se pueden modificar. Y la belleza de este idioma y de otros también es que podemos modificarlo de manera que le da más vigor, digamos, a la oración, ¿no? No todas las lenguas tienen la misma estructura. Por ejemplo, si yo digo en español sería yo bebo vino de mañana. El complemento. Qué horror. Sin embargo, es sujeto, verbo y complemento. Sin embargo, en el japonés no. El japonés comienza con el sujeto y va al objeto. Yo vino, bebo. Y hay otras lenguas más complicadas desde nuestra perspectiva, como en Malaysia Language, que es todo al revés, que empieza con el objeto, el verbo y el sujeto, ¿sí? Vino, bebo yo. Yo les puse aquí un ejemplo muy simple, y les digo esto, perdónenme que empezamos con una cosa muy primaria, porque aquí somos todos o casi todos hablantes nativos, y esas transposiciones las hacemos normalmente, pero un poco depende de lo que queremos enfatizar. Yo puedo decir, usando la estructura default, ¿sí? La estructura normal, mi tío vino ayer, sujeto, verbo, predicado, pero estoy enfatizando ayer. Mi tío vino ayer, es ayer. Pero si yo digo, ayer vino mi tío, estoy enfatizando mi tío porque está al final, ¿sí? Entonces esa es la belleza de hacer esas transposiciones. Por ejemplo, toda la atmósfera era un manto rojo ahumado en el enarbolado atardecer que se filtraba por las persianas del pequeño apartamento. ¿Cuántas maneras hay de modificar esa frase y todavía conservar el mismo sentido? Bueno, esto es muy simple, ustedes lo hacen sin pensar. El problema es cuando se abusa con la misma estructura. Por ejemplo, yo tengo un libro en mi casa. ¿Cómo bajo esto? Yo tengo un libro en mi casa de un joven, el libro es de corte espiritual, un autor bien intencionado pero mal aconsejado, o tal vez no aconsejado. ¿Y qué pasó? En una página, no más que al azar, que abrí el libro, me encuentro con esto. Es una página, o sea, yo no puse toda la página, puse solo el comienzo. Cuando el aprendiz se escuchó, tarararara. Cuando el aprendiz decidió, Cuando los hermanos veían, ¿qué pasa aquí? Es repetitivo porque empieza de la misma manera, ¿sí? Con la cláusula dependiente y con el mismo pronombre relativo, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué sucede eso? Porque el
cerebro humano tiene la gran capacidad de automatizarse y gracias a esa automatización podemos aprender a manejar y no estamos siempre pensando, ay, ¿cómo tengo que hacer ahora meter el pie aquí y allá? No, es automático. O sea, el automatismo nos sirve para aprender y después no pensar, estar en autopilot, como decimos. Pero en la escritura no podemos hacerlo. ¿Por qué? Esta persona empezó cuando, y lo que ocurre es que la tendencia del cerebro es repetir lo que se ha hecho anteriormente. Y cuanto más cerca esté en el tiempo, más fácil va a ser caer en la misma estructura. ¿Entienden? Se cae en la misma estructura. Entonces, alguien puede decir, bueno, ese es mi estilo literario. Hay una gran diferencia, ¿sí? Hay un abismo de diferencia entre un estilo literario interesante y un hábito no examinado. Entonces, cada vez que ustedes escriben algo, tienen que decir, a ver, estoy empezando con la misma cláusula. ¿Ya? ¿Alguien trajo algún trabajo para que lo observemos? ¿O que quiera leer algún párrafo? ¿No tienen algún trabajo en andamiento? Un párrafo corto y lo podemos escuchar. En la próxima podemos traerlo en una memoria y la ponemos aquí y la proyectamos. ¿Sí? Mientras ella lo busca, les quiero decir algo. Lo que estoy hablando de esas repeticiones que no son aceptables en una prosa, pero son absolutamente lindas y se hacen a menudo en la poesía. ¿Sí? Todas esas repeticiones son las figuras retóricas que usamos en la poesía. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel famoso del salón en el ángulo oscuro? Tú la sabes seguro. Becker. Del salón, Becker. ¿Cómo es? Del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y envuelta en polvo, veíase el arpa. El arpa es el sujeto y está al final. Y dele. ¿Por qué? Porque es poesía y la poesía es canción. Básicamente comienza siendo una canción. Entonces la canción necesita ese ritmo y esas repeticiones. Si toman, por ejemplo, Sor Juana, en su poema Primero Sueño, dice, de Júpiter el ave generosa. Bueno, sabemos que es el ave generosa de Júpiter. Y ella lo puede decir en un poema, pero no lo va a decir en la carta a Sor Filotea, porque es una prosa, no es una poesía. Es un manifiesto feminista, es un documento, ¿verdad? No lo va a hacer. Sí. Ya lo leí. Ándale. Don Guadalupe en esos momentos de espera agradecía el haber elegido calzar ese par de bostonianos negros, no por lo bonito del brocado en las chinelas, sino porque uno de sus colegas industriales se lo había fabricado a su medida. Muy bien. Yo no encontré ninguna repetición. ¿Algunos de ustedes tienen algo que objetar? Lo que siempre le digo a María es que ella tiene esa tendencia de hacer oraciones largas. Y yo por ahí digo, córtala poco. Pero ella dice, no, es mi estilo. Vamos a ver entonces un poco este asunto de las oraciones cortas y largas. Yo le llamo un poco el fraseo. Tal vez no sea la palabra más justa, porque fraseo es un sustantivo utilizado en la música. La música tiene frases. Cuando la música hace una pausa, es una frase. En literatura se usa la palabra fraseo, más que todo para dirigirse para referirse a la manera en que el lector está leyendo, ¿sí? Ese es el fraseo, es el ritmo, las pausas. Pero a mí me gusta fraseo, tal vez porque me gusta la música. Además, no encuentro otra manera de decir, podríamos decir puntuación, pero la puntuación es muy ambigua, especialmente ahora. Entonces, me estoy refiriendo a la manera de escribir que te indica dónde hacer una pausa. Esta no hizo ninguna pausa. Si tú sigues escribiendo, el lector puede quedarse sin aire y decir, ¿verdad? Muy bien. Yo les pregunto ahora,
¿Qué piensan ustedes? ¿Es mejor una oración larga o una oración corta? Creo que depende del efecto que quieras. Estoy totalmente de acuerdo. No hay un consenso. El único consenso es en literatura, decir más con menos. Pero eso no quiere decir que tu oración necesariamente tenga que ser corta, de ninguna manera. Puedes tener una oración larga, llena de sustantivos perfectos y de adjetivos hermosos, ¿sí? Y además hay otra cosa, con mucho respeto hacia los españoles de la madre patria, nosotros hemos heredado una costumbre española que es muy verbosa, que es muy ornamentada, tal vez media, no sé, viene de la escritura burocrática de la época de la colonia, o tal vez porque nuestros oradores nunca se han modernizado. Y piensa en esos oradores políticos o de las escuelas. Los discursos de las maestras en las escuelas no terminaban nunca. Bueno, tal vez estamos un poco con esa herencia. Una cosa es oración larga, otra cosa es oración ornamentada. Eso es lo que vamos a ver. Y obviamente también estamos todavía influidos con el barroquismo. El barroco es esa tendencia literaria muy en boga en el siglo XVII. Quevedo, Góngora, la misma Sor Juana, tal vez fue la última de los grandes barrocos, ¿verdad? Que se juega mucho con las palabras, se juega con los cambios que se llaman hiperbatón, ¿sí? De cambiar el desplazamiento que estuvimos hablando, pero más difícil, como de Júpiter, el ave generosa. Y después, ya con el siglo XVIII, se hizo más sobrio, también durante el romanticismo, con el renacimiento, en el siglo XIX también. En el siglo XX ya vinieron los minimalistas, como Juan Rulfo, que dice que es un minimalista porque tiene frases cortas, pero son todas frases cortas, ¿verdad? No es muy ornamentado. Sin embargo, en la misma época de Rulfo, tienen a un escritor cubano como Alejo Carpentier, que es absolutamente barroco. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tiene una historia, un libro que le comentaba a Pepe el otro día, un libro llamado Los Pasos Perdidos, que tiene una página entera. No son oraciones largas, pero son muy ornamentadas, pero el ornamento está bien puesto. O sea, él es un maestro. Mi posición es esta. Hoy día, como escritores, hemos aprendido lo mejor de los dos estilos. Del estilo verboso, barroco, pero bien hecho, y del estilo minimalista. Lo que se hace ahora es jugar con la mezcla entre las oraciones cortas y las oraciones largas. Les voy a mostrar primero, porque ya está aquí, un ejemplo de un párrafo que yo le llamo verborragia, o sea, muy verboso. A ver cómo lo podemos arreglar. Y después vemos, ahí está. A ver, lo leen un ratito y después me dicen cómo podemos hacerlo mejor. ¿Alguna idea de qué es lo que les molesta más de todo esto? ¿Qué es lo que les molesta aquí? Hay cosas superfluas. A ver, tienen lápiz y papel, ¿por qué no reescriben esta frase de una manera más sucinta, pero sin menoscabar el contenido? ¿Sí? O sea, van a tener que eliminar cosas. Y hay muchas maneras de hacerlo, infinitas. ¿Sí? Vamos a tratar de mantener la escena, no palabra por palabra, como hicimos antes con el manto. Mantener la escena. Pues eliminar, cambiar. Yo les di ya una idea de mi primera sugerencia que apareció aquí.
O lo pueden hacer oralmente si no quieren escribir, porque la mayoría de nosotros está acostumbrado a escribir en la computadora, ¿verdad? Ya no sabemos escribir a mano. ¿Alguien tiene alguna opción? Y este es un ejercicio que lo tienen que hacer ustedes cuando escriben algo, especialmente un cuento, porque la novela, la memoria, acepta digresiones, ¿verdad? Pero el cuento no, el cuento es económico. Más todavía cuando las reglas del concurso les dicen no pase de 4 o 5 páginas y ustedes quieren decir todo. Pues bien, tienen que aprender a hacerlo más sucinto. Fernando tiene una idea. El día que a Florentino Ariza lo iban a matar, no, es molestando. Eso es de Crónica de una muerte anunciada. Claro, claro. Me gusta mucho ese factor de que te dice qué va a pasar, me importa menos la escena. Entonces yo voy a hacer el punto de vista de un cronista al que no le importa cuál fue la disputa. Al que no le importa... ¿Qué fue la disputa? Dice, ¿cuál fue la disputa? la mañana que falleció mi tío, tuvo un altercado con pariente, punto. No pondría nada en la escena, simplemente describiría eso. Bueno, tú has hecho una podada drástica. Tienes la tijera de podar por ahí. Yo no me animé a hacerlo tan drástico. A mí personalmente no me gusta cuando tú vas a contar una historia y que te pongas aquí y digas, bueno, ahora les voy a contar una historia. ¿Para qué? Si ya se sabe que estás ahí para contar una historia. Entonces yo simplemente la primera frase la sacaría. Nada de voy a contar una historia. Ok. Entonces, no voy a contarles acerca de la mañana que falleció mi tío. Voy a decir simplemente, la mañana en que falleció mi tío, y vas a contar lo que pasó, ¿verdad? Cuando tú eres una escritora o tú eres una persona que te está contando, tú cuando le quieres decir contar una historia a tu esposa, le dices, ahora te voy a contar una historia. No, tú le dices, ¿sabes lo que pasó el día que se murió mi tío? Tú dices así, bueno, ¿entiendes? Ponerlo como título, la mañana en que murió. También la mañana en que murió mi tío, y puede ser. Yo estoy haciendo una cuestión con el verbo voy a, I'm going to do this. That is no es necesario, cuando tú eres un escritor ya se sabe. A eso me refiero. Ok, ¿qué tal? Mi tío se levantó ok. Puede ser la mañana en que falleció mi tío, de título, por ejemplo, mi tío se levantó del sillón, lo miró con furia, le descargó un tremendo golpe en la mejilla. No es necesario decir la mejilla derecha, tampoco es necesario decir con tanta terrible fuerza, porque ya dice, le hizo volar la dentadura postiza. Le descargó, está bien, pero cuando son unas frases largas, palabras largas, y tienes un espacio reducido, también puede decirle le dio, en vez de le descargó. Y en vez de un tremendo golpe, un sopapo es lo que yo uso en mi léxico, no sé si significa algo para ustedes. Sí, lo mismo, bueno. Es más en la cabeza que en la... ¿Un sopapo es más en la cabeza? Deben ser las madres mexicanas. Sí, y es algo como leve, no como para para... llamar. Entonces vamos a tener que dejar un tremendo sopapo. A menos que ya le hizo volar la dentadura postiza, ya te está dando una idea de la furia que tenía, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo. Quiero contarles ahora, les voy a decir, ahora les voy a contar. Voy a contarles. Muy bien, frases cortas, frases largas. Lo que hacemos ahora es una mezcla. Por ejemplo, este autor luego mugió una vaca. Él supo entonces que estaba de vuelta en su choza, que Tatech dormía a un costado, que el fuego chisporroteaba y Camila se ponía la mano en el pecho, cerca del corazón, y hasta supo en qué estaba pensando su madre. ¿Qué es lo que salta a la vista en términos de oraciones, de longitud, de estructura? Y esto es una técnica que lo usan casi todos los escritores. Miren cómo comienza. ¿Qué es lo que te llama más la atención en términos de longitud de oraciones? ¿Son largas, son cortas? Tiene una corta y una larga. Empieza con una corta y eso es muy impactante porque tú estás lanzando algo, dejas que
el lector entra en la escena y después empiezas la descripción. Eso es común. Este autor, por ejemplo, Belgrano Rapson, lo hace muchísimo. ¿Por qué solamente dice, luego mugió una vaca? Y esto no es sacado así del medio de un gran párrafo, no, este es el comienzo de un párrafo. Para nosotros los que hemos nacido en el campo, sabemos qué significa cuando mugió una vaca, qué hora es. Los que viven en la ciudad, los de México, de la ciudad, no saben porque no tienen vacas ahí cerca, ¿verdad? No tienen vacas. ¿No? ¿Qué hora del día es? La mañana. Es la mañana, entonces no precisa decir, era de mañana cuando él estaba durmiendo y escuchó a las vacas mugir. Nomás dice, luego mugió una vaca. Ya se sabe que es de mañana, con eso dices todo. Y después se explaya en una oración Pero ¿tú cómo larga. sabes que estaba durmiendo? No, porque yo leí todo el libro. Sí, pero yo... Bueno, perdón, esto es out of context, porque no puedo traer el libro entero. Yo leí todo el libro. Y después él estaba pensando, soñando de la noche y ¡pum! Se hizo de mañana. Ok, esa es una técnica. Hablando de oraciones largas, tienen que estar divididas con comas, ¿verdad? Y esto es un problema que nosotros hemos visto muy a menudo cuando estábamos editando los cuentos para la antología. Hay una falla en algún momento de la educación en la escuela primaria donde no nos enseñaron bien dónde poner las comas o dónde poner punto y coma. Aquí las comas son justificadas. ¿Por qué? Él supo entonces que estaba de vuelta en su choza, coma, que tatesh, coma, ¿por qué? Él es el mismo sujeto de todas las otras y el verbo es saber, es el mismo sujeto. Y hasta supo. El problema es que en general, en los trabajos que nosotros hemos visto, lo que se hace en general, mal hecho, es que se pone coma cuando aparece otra oración con su sujeto y su verbo diferente. No, tienen que poner punto o punto y coma. A menos que quieran ser un José Saramago. Pero eso es otra historia. Para ser Saramago hay que saber, como todo, si ustedes quieren violar las normas, primero hay que conocer las normas, ¿sí? Como Picasso sabía dibujar muy bien y después se animó a hacer una cosa cubista. Primero hay que saber cómo funciona bien y después... ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan y lanzan un libro con ese tipo de puntuación caótica, va a decir, este no sabe escribir. Sin embargo, si ustedes ya tienen un libro que ha sido aceptado por el público o por los amigos, el entorno, lo que sea, saben que lo que están haciendo ahora es bueno, está siendo influenciado por Saramago o por los otros que andan por ahí haciendo. El siguiente párrafo es del mismo autor y está haciendo lo mismo. A su padre le faltaban las orejas, punto. Y después se explaya diciendo, solo tenía 2 cicatrices, etc. Ustedes pueden leerlo. Es súper interesante el ritmo que tiene. El ritmo es increíble. A eso me refiero. Cuando yo digo fraseo, realmente es el ritmo. ¿Dónde están las pausas? Solo se puede, si lo lees en voz alta, es cuando ya se... Exactamente. Y esa es la manera que ustedes tienen que leer. Les voy a mostrar otro que todavía es más interesante, tiene más ritmo. El que sigue... Otra cosa sería sí. que todas las oraciones son interesantes. Todas están dramáticas, todas tienen algo de que te picas, te jalan a algo. Claro, aquí no hay nada superfluo. Todas Es un autor muy bueno, no es muy conocido aquí, es un autor argentino, pero es muy bueno. La que sigue es de Carlos Fuente, y ahí sí que me van a decir qué es lo más impactante. Él no recuerda qué cosa le contestó, le falta un acento a contestar Michelina, no recuerda siquiera si él le dijo esto en voz alta o solo lo pensó, pero luego otros la sacaron a bailar y él nunca más la volvió a ver. Hasta hoy. ¿Cuál es el impacto de esta oración? Es que la vio hoy. Exactamente, es por eso lo hizo corto, punto, separado. Lo separó para dar el impacto.
Entonces él está usando la técnica opuesta a lo que hacía a Belgrano Rapson, que ponía la primera corta y después una frase larga. Este es el ejemplo opuesto, una frase larga y después el impacto de la frase corta. Pero como en un solo párrafo puede hablar de dos tiempos diferentes, o sea, vaya, como enlaza algo que sucedió en el pasado y lo lleva. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién sabe? Uno se imagina que mucho, porque dice, y él nunca más la volvió a ver. ¡Pum! Hasta hoy que viene la sorpresa. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién sabe? Pero el autor te lleva del pasado. Exactamente, y eso también es otro movimiento que lo ha hecho de manera muy efectiva. Y también los sonidos, Léela en voz las alta, rimas Pepe, léela en voz alta. él no recuerda qué cosa le contestó Michelina. ¿Qué cosa Aliteración, le ¿qué contestó cosa Michelina? contestó? Sí. Aliteración, eso es de la poesía, pero se usa en prosa, ¿verdad? Sí, no recuerda siquiera si él le dijo Otra esto en voz alta, aliteración. o solo lo pensó. Exacto. Pero luego otros la sacaron a bailar, y él nunca más la volvió a ver. Volvió a ver. Otra aliteración, ¿sí? Eso también es algo que yo estoy segura de que Carlos Fuente lo hace intuitivamente, que no se pone a mirar a ver qué palabra puedo poner con la V para que sea aliteración. Los escritores con más cancha, decimos nosotros, con más experiencia, lo hacen, les sale fluidamente, pero eso es práctica. Cuanto más leemos, más absorbemos las figuras retóricas, las maneras en que se utilizan las consonantes y las vocales. Hay muchas, pero como tú dices, tú lo leíste, y lo más importante cuando tenemos un poema, un cuento, lo que sea, es leerlo en voz alta. Sí. Entonces ahí salta todo lo que es artificial, antinatural, ¿sí? Repetitivo, ahí sale todo. Otro ejemplo, no les voy a decir de quién es, pero la mayoría de nosotros sabemos. La primera luz acarició el telar, punto. Su pensar igual se iluminó y el caudal de entendimiento le mostró de golpe el camino a seguir con toda claridad. El día del mercado llevaría a su hijo Gavino a vender el Quetzalcoatl a la gran ciudad de Oaxaca. Sí, ahí dejaría el niño. ¿De quién es? De María Victoria, de nuestra colega, de nuestra profesora. ¿Cuál es la característica en términos de longitud de frase o de oración? Cortas y largas. Comienza con una corta. ¿Y? Sigue con una larga y Vuelve a la corta. vuelve a la corta. Sí. O sea, lo que María ha hecho fue poner una corta al comienzo, todo lo del medio se ha desplayado y la última es otra vez corta. Entonces ella hace el impacto dos veces. ¿Sí? Es muy simétrica, porque incluso el 2 puntos está casi a la mitad del... Es simétrica. Sí. Ya, pero no es una simetría que molesta, es una simetría que está bien hecha. Todos estos autores han dominado la técnica del ritmo, digamos. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando escribimos, ver cómo podemos hacerlo menos monótono, cambiando la longitud. Hay otras que no tienen ni corto ni larga, que solo todo largo, pero tiene una función. Si ustedes lo leen, es una detrás de la otra, detrás de la otra. A ver, el cielo se ensombreció como en un eclipse de sol. No era eclipse. Ahí hay una corta. Eran nubes enormes, negras, que ondulaban en el cielo, deshaciéndose y luego volviéndose a juntar. Y cuando la forma flotó sobre ellos como una nave espacial, gritaron langostas, y de boca abierta las vieron descender, planear sobre los campos, arrasando todo cuanto encontraban, comiendo, triturando y dejando la llanura desnuda. ¿Cuál es el ritmo aquí? Un torbellino que está describiendo ella misma. Es una... Pero el ritmo, no el sentimiento, pero el ritmo es un acontecimiento que va atropellando, que va uno detrás del otro. Hay una frase corta, no era un eclipse. Yo hubiera terminado aquí, encontraban comiendo, triturando, punto. La llanura quedó desnuda.
Yo hubiera hecho eso. Pero en realidad, ya se lo dije a la autora. Y piensa que tú estás mal y ella está bien. ¡No! ¿Cómo la autora? ¿Qué quería? Esto es de mi último libro. Pero, ¿Estás debatiendo contigo misma? pero ¿por qué no me di cuenta antes? Bueno, porque el yo que escribió eso hace un año o qué sé yo cuánto, o poco más, no es el mismo yo que está leyendo ahora, porque siempre evolucionamos, siempre aprendemos, no somos los mismos. Esto de tener una identidad en nuestra personalidad, una unidad, es un mito. Somos siempre diferentes. Vemos el otro. Este ya saben de dónde es, porque lo puse ahí y me olvidé de sacarlo. De otro libro mío también que está mostrando una tormenta, ¿sí? Porque estamos en el desierto, ¿sí? Y entonces eso es una cosa, de repente, ¿sí? El polvo en los ojos no le permitió ver que allá en el horizonte unos cúmulos oscuros comenzaban a formarse y a marchar unos contra otros y a avanzar hombro contra hombro y a treparse unos sobre otros, y ahora el aire está eléctrico y que torres de vapor están subiendo al cielo ya hirviente y harto de tanta pesadez. Punto. El viento de repente sopla frío y fuerte. Ahí sabemos que va a llover, porque hacía mucho que no llovía, ¿no?, en el desierto, y es una gran alegría para sus habitantes. Estás haciendo lo mismo que está haciendo la tormenta esa, ¿no? Al momento de escribirlo. Al momento ese de ritmo escribirlo, es el mismo ritmo que tú estás viendo cuando termina. el ritmo de la anterior. tormenta, El anterior es el igual. ritmo de la tormenta. Entonces, Es un torbellino que está- exacto, entonces el contenido está en relación con la sintaxis. Cuando el contenido es una cosa atropellada, una detrás de la otra, abrumante, abrumadora, ¿sí? Entonces lo mismo va a ser tu sintaxis. Ahí yo puse un punto y coma sobre otra punto y coma, y que ahora le está el aire eléctrico. No es necesario. No es necesario. Podría haber puesto una coma. Pero cuando uno no es un escritor famoso, es mejor ser un poco tradicional y no aventurarse, ¿sí?, con puntuaciones muy extrañas. ¿Podemos hacer, qué hora es ahora? ¿Podemos hacer un descanso o no estamos en la hora? Sí. Es la hora, ¿no? De 2:30. ¿Hacemos un descansito? Ok. ¿Tomamos un cafecito? Ok, ¿qué les parece? No es tradicional, ¿verdad? No. Él realmente ha transgredido las normas de la puntuación. Yo no lo aconsejo escribirlo, pero sí aconsejo leerlo, porque es la manera en que vamos evolucionando, ¿no? Son modas literarias y tenemos que absorber lo que hacen otros buenos escritores, pero hay muchos. Si alguien me manda una cosa así sin saber que es Saramago, digo, ay, pero por favor, ¿cómo vas a ponerla? Pará, cortala, che, le voy a decir. Entonces, mira, el cabello lo había dejado descuidado, el bosque abandonado, han sido tantas veces que ahí ya es otra frase, han sido tantas veces, tantas las veces que ha hecho ese camino que apenas repara en la desolación que lo hace. Entonces nos está diciendo que él está en un camino, posiblemente manejando, ¿verdad? Uno de ellos, la diligencia comercial que lo lleva al centro, él va al centro, no necesita obviamente mención particular, pero el otro, ahí es otra oración. Y después pasa de una cosa exterior, que es la destrucción del pueblo, de la ribera llena de Suciedad. miseria, de suciedad, de descuido, de abandono, todo está abandonado, va al centro y pasa sin puntuación, sin darnos un respiro a lo que él está pensando, el protagonista, no el narrador, el protagonista, al pasar junto a la estrada de la calle donde vive Isaura Estudiosa, es el nombre de la mujer que quiere ver. Quiere acercarse y saber noticias del cántaro, porque le había regalado un cántaro. Y si el uso habría denunciado algún oculto defecto, estaba preocupado por su regalo, si goteaba, si conservaba el agua fresca. O sea, sin división pasa de una de una descripción del exterior a lo que el protagonista está deseando, que es ver a esta mujer.
Sí. Pero es una forma de manifestar exactamente eso. Ahí a nosotros nos pasa. De repente vas papaloteando en la calle y estás teniendo varios pensamientos, pero en realidad todos giran alrededor de una Isaura o de un José o de algo que te agobia y que estás. Eso es lo que me parece que está manifestando él, ¿no? O sea, Claro. está claro y que se le atropellan las ideas y los pensamientos porque en realidad le da miedo entrar al mundo de la Isaura estudiosa, Claro. ¿no? En este caso no se trata de un narrador en primera persona que está mostrando al lector el monólogo interno. En este caso es un narrador omnisciente, Sí. exterior, que está dentro de la mentalidad de este alfarero, ¿no? Que es el alfarero. Pero igual, ese es el objetivo, ¿verdad? que él tiene, porque es así, porque dentro del cerebro no tenemos párrafos. Ni puntos ni... Va todo, ¿sí? Entonces el pensamiento desde el alfarero observa lo exterior y después piensa en lo interior. El escritor tradicional no lo pone así, pone palabras de transición, ¿verdad? Y mientras veía el campo abandonado pensaba, ¿será que la voy a ver a la Isaura? Eso es lo que hacemos en general. Pero esto es una alternativa moderna que vale la pena estudiarla. Te la muestro como alternativa, no como ejemplo de que así se hace. Elena, ¿tú querías decir algo? Supongo que esa es más o menos mi pregunta, porque, o sea, yo pensando también, este es como un trabajo muy original, ¿no? Él es un pionero un poco en la puntuación. Entonces, o sea, hace rato comentaba María Mezquita que era como ya, o sea, ella no quiere cambiar porque así es como ya, es su estilo, vaya. Y digo que como que hay un poquito para todos nosotros entre que respetamos nuestro estilo y que queremos un poquito hacer más fácil que lo pueda leer otra gente, ¿no? Claro, me pregunto, y este no es fácil de leer. No, Bueno, esta novela es mucho más fácil que la primera, Los ciegos, el ciego, ¿no? Es mucho más difícil, ¿por qué? Porque no se sabe quién está hablando, porque no tiene comillas, no tiene guiones, es un diálogo y no sabe quién está diciendo qué. Esto es más fácil todavía. Pero sí, yo entiendo lo que tú quieres decir, ella tiene su estilo. Lo principal, lo que yo le diría, muy bien, no importa, quédate con tus oraciones largas, pero sácale lo que es superfluo. Después lo vamos a ver. Sí le hago caso, no crean que sí le hago no, pero yo pienso que es la de todos nosotros, porque yo también a veces le agrego el qué. Por ejemplo, ella pensaba que esto, que lo otro, porque yo me imagino a mi abuelita diciendo que esto y que lo otro, que, o sea, yo quiero escribir como mi abuelita hablaba, Claro. y que decía el qué como para hacer un énfasis Sí. de otra situación que le estaba abrumando, y digo, ¿le quito el qué o no? No, Me pero lo en ese pregunto, caso está ¿no? bien. Lo O que sea, sería superfluo es volver a mencionar el sujeto. Mi abuela decía que, mi abuelita decía que. Eso es superfluo. Pero una vez que tienes determinado el sujeto, tú puedes ponerle comas y qué, todo lo que quieras, hasta el infinito. Porque están respondiendo a un sujeto. No hay problema con eso. Sí. Mi otra opinión sería que cuando cuando alguien escribe de esta manera, de esa manera está dirigiéndose hacia la gente para que la gente trabaje la exploración de las historias de otra manera. O sea, no, ya estamos, como dices tú, ya pasó una cosa a otra. Esto es para rascarnos el cerebro, para hacernos sentir que tenemos que hacer algo diferente. Está dirigido a ese, y lo digo personalmente, yo estoy de acuerdo en que no me entiendan lo que yo escribo. La gente que lo entendió me dice... No, yo creo que a ti te entienden. Si uno no se muere en el proceso de leer, Sí. porque no, hay que respirar. Sí, no, pero hay cosas que a veces escribo que la gente me dice, no, cacha, Bueno, y no ahí lo entiendo. vamos a tener que hacer un paréntesis. La claridad en la escritura, cualquiera sea el estilo que elijan, es número uno. No importa el estilo que tú adoptes, pero tiene que haber claridad. En algún momento tienes que entender lo que estás comunicando, porque si no, ¿para qué comunicar? Tú tienes que comunicar para que te entiendan. Pero puedes usar muchos estilos. Esto es entendible. Lo único que él hizo es no poner puntos o punto y coma, puso coma, y
Y la transferencia entre lo de exterior y lo interior es todo continuo, pero se entiende. Y más que todo cuando ya estás leyendo el libro que tiene todo el mismo estilo. Y otra cosa importante, si tú tienes un cierto estilo, manténlo consistente a través de todo el trabajo. No puedes empezar un capítulo muy barroco y el otro minimalista y el otro, ¿sí? Tiene que haber, eso es lo que es el estilo, ¿verdad? Yo pienso que también nos debemos de preguntar para quién escribimos. Entonces yo creo que eso es lo que ella quiere decir. Si yo estoy escribiendo para niños, tengo que pensar claro, la audiencia número 1. Y si a quién tengo que dirigirme, Claro. y quiero que me entienda, entonces yo tengo que, por ejemplo, nosotros cuando escribimos tenemos que pensar los jueces, qué es lo que ellos van a ver. A considerar, no, los jueces, cuando tú escribes para los jueces tienes que escribir para un público adulto y tienes que saber que es un público sofisticado, no tienes por qué cuidarte. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que si vamos a hacer libros para niños, pues tenemos que pensar que Claro, vamos con los niños. sin duda, inclusive para adolescentes. Tienen que ser, la audiencia es lo primero, cuando tú vas a escribir un libro, lo primero es cuál es mi audiencia. Después dice, bueno, ¿qué tiempo verbal voy a usar, presente o pasado? ¿Qué perspectiva? ¿Exterior o desde el yo? Pero lo primero es la audiencia, porque no es lo mismo para un niño, un adolescente y un adulto. Para el adulto todo vale, porque ya podemos manejar diferentes estilos. Sí, como todos los escritores o los artistas, verdaderos, no los aventureros, pero los que son verdaderos artistas que trabajan, comienzan aprendiendo lo que es tradicional y aceptado y después se lanzan. Sí, seguramente, claro que lo saben. Si tú te resulta abrumador, Saramago, vamos a uno de los nuestros y que no es tan moderno y que es Gabriel García Márquez. ¿Por qué? No en 100 años de soledad, pero las obras posteriores son un caos. Perdón, Gabo, pero la verdad es que tengo que buscar, mientras yo busco, ustedes ven esto, tómense un tiempo en leerlo y yo de aquí a poco lo bajo, ¿sí? Miren, puse solamente una página, pero de las páginas anteriores y las posteriores sigue del mismo estilo. O sea, es peor que Saramago. No digamos peor, a mí son dos maestros de la lengua, pero es todavía más transgresor de lo que es. Pero también ellos, esos tipos de autores, ellos tienen ya un ritmo. Entonces uno empieza a leer la obra y llega un momento que, o sea, uno no está viendo la coma, el punto, sino uno ya está en la lectura, porque ya agarró el ritmo, uno ya desde el principio. A eso me refería yo. Claro, por eso se le da permiso, porque uno ya entendió cómo viene, seguro. Tal vez no entendió, porque yo no creo que racionalizamos, ¿no? Bueno, o sea, cuando uno le gusta a un autor, como alguien como escribe, cuando alguien es realmente un buen autor, que traspasa fronteras, ¿no? O sea, que se puede leer en otros idiomas y que la temática que usa, ya sea del pasado o del futuro, ¿no? Pero yo no creo que cuando uno está leyendo la obra racionaliza cómo es su sintaxis, no, sino uno me gusta o... Es seguro, pero no vas a negar que esto la primera vez que lo lees te llama la atención, ¿verdad? Ya cuando uno lo está analizando, claro. Ya. O cuando es la primera vez que lees, porque tú has leído primero 100 años de soledad y no tienes estructura. De repente ves esto que es más reciente, después de aquel otro libro consagrado, lo pudo hacer porque ya se había consagrado con 100 años de soledad. Me parece que pone las comas a propósito, donde quiere que te pares. Claro, hay un ritmo, ¿no? Claro. Sí. Lo hace a propósito, sabe lo que hace. Claro, o sea, todo es intencional, o sea, esto es intencional, no es algo que le salió así. Ese es mi punto. Cuando ustedes escriben, tiene que ser intencional, tiene que tener un propósito y no por descuido o por malos hábitos. Esa es la gran diferencia. Y sigue, así mismo sigue. Una técnica parecida la usan los fuentes, que es un poco más complicado.
Más. Yo quería decir algo que me parece que usted dijo, hay que ser intencional cuando se escribe, y eso puede funcionar para muchos escritores, pero en mi caso yo soy lo contrario intencional cuando escribo lo que me sale, y luego soy muy intencional cuando edito. Ah, bueno, eso claro, ese es otro, eso es muy distinto. Lo que tú estás hablando, estás diciendo es la escritura libre que uno hace cuando comienza un proyecto. Entonces escribe sin la autocrítica, totalmente sin autocrítica, y después lo va arreglando. Eso es lo que, ¿quién era? Que escribía y decía a puño libre. Bueno, entonces más o menos, sí, tiene una idea. No es que él no lo editó, es que él quiso hacerlo de esa manera. Sí. Oh, este es el otro que les quiero mostrar. Y esto es Carlos Fuentes. Estoy sentado. De hecho, ya saben que está escrito en qué tiempo verbal. Presente. ¿Y en qué perspectiva? El solo. Él. La perspectiva de la primera persona, el yo, lo cual es bien difícil. Es bien difícil mantener el interés y describir. Primera persona, presente. ¿Te acuerdas que yo dije el otro día eso? Estoy sentado, al aire libre. No puedo moverme, no puedo hablar. Pero puedo oír. Solo que ahora no oigo nada. Será porque es de noche. El mundo está dormido. Yo vigilo. Puedo ver, veo la noche, etcétera. Este es un cuento que se llama La raya del olvido, que está en el libro La frontera de cristal. Ahora, yo lo leí y debo confesar que me abrumó. ¿Por qué? Porque son 25 páginas iguales, con la misma estructura. Él también lo hizo a propósito, porque el personaje que está hablando en la primera persona es un paralítico y es mudo. Entonces está siguiendo la rueda de sus pensamientos. Y él lo puso por escrito. A mí mucho no me atrae ese estilo, pero se los quiero mostrar porque, bueno, porque es Carlos Fuentes. Pero queda un poco cansadora, después de 2, 3, 4 páginas, ¡ay, Dios mío, basta! Pero bueno, tal vez esa fue la intención, que tú digas, bueno, basta, ¿sí? Sí. ¿Es como en inglés se dice School of Consciousness? Sí. ¿Y hay una palabra en español para eso? Asociaciones libres. ¿Hay otra palabra mejor? Sí, es algo de conciencia. Deber de casa lo vamos a buscar para la próxima clase. Ok, entonces volvemos ahora al otro documento, close. ¿Por qué no? Voy a tener que seguir un curso con Marcela para ver cómo manejar esto. Quiero cerrar esto y abrir el anterior, porque lo que queremos hacer ahora, ¿Cuál es el documento? el mismo donde estábamos antes, 1 de marzo, para proyectar. Ese. Vamos ahora, ya establecimos entonces de que no importa si la oración es corta, si la oración es larga, lo que importa es si sabemos hacerle un ritmo, lograr un ritmo interesante. Varias maneras, poner una oración corta al principio, ponerla al final, ponerla en el medio, pero hacer una cierta variación, ¿verdad? Si es larga, no importa, lo que importa es que no tenga cosas superfluas. Vamos a ver que yo le llamo verboso. Sube la escalera de pasamanos que ya está gastado y sin color, y nota que tampoco tiene los maceteros con flores que años antes ella recordaba. Ella recordaba, habían adornado la escalera. En su recuerdo, la vivienda era más grande de lo que parece ahora.
Claro, es lo que nos pasa cuando después de mucho tiempo volvemos a nuestra casa materna, ¿verdad? Pero está largo. A ver, ¿cómo lo podemos acortar? En su recuerdo la vivienda era más grande. ¿Ok? ¿Ok? Sí, gastado y sin color, sí. Se puede poner otro adjetivo que incluya o que sugiera a los dos un adjetivo en vez de dos. ¿Se puede hacer? Y tampoco tiene los maceteros con flores. Porque ya sabemos que los maceteros tienen flores. No todos. Los míos, a veces no. Los míos se mueren. No, las ardillas me han sacado los bulbos de tulipán y se los han comido. Ok, les muestro ahora el original, porque esto es algo que creé yo misma, que inventé, tomando como base un buen escritor que lo tiene mucho más resumido, ¿no? Este es un ejemplo malo. Ahora les muestro cómo el escritor, creo que es Alejo Carpentier, bueno, por aquí lo tengo, ya les voy a decir. Aquí, así fue el original. Miren, sube la escalera de pasamanos descolorido y sin macetero, con flores que ella recordaba, siempre con la sensación de que la vivienda se había encogido. Es un ejemplo de cómo se puede decir lo mismo solo con dos frases en vez de 3 o 4. ¿Sí? Vamos a la próxima, que se refiere a la longitud de las palabras, que es otra manera de achicarlo, de hacerlo más corto si tienen cierto número de páginas, ¿verdad? Especialmente si son periodistas que tienen solamente esta columna y tienen que decir todo, tienen que achicar las palabras. A ver, ¿cómo podemos decir sus costumbres y comportamientos raros eran predecibles? Sus raras costumbres, sus rarezas eran predecibles. Me encanta. ¿Qué más? Su idiosincrasia está bien, pero es media larga. Esa forma de ser tan, Era tan predecible. Era raro. Esa forma de ser tan predecible. se predecían por su quiero buscar un sinónimo a costumbre, por su Hay una. ¡Ay! No me acuerdo. Sus manías. Sus manías. Eso es lo que estamos buscando. Sus manías eran predecibles. Con una palabra ya mostraron lo que quieren mostrar, que son dos palabras. Ahí lo hicieron más corto. Las palabras conectoras es lo más fácil que ustedes pueden hacer para acortar un párrafo o un cuento. Libérense de las palabras conectoras. ¿Por qué? Yo les llamo las palabras muertas, que son qué, cuál, dónde, porque son las que conectan una frase con otra. Y no es necesario siempre, por eso tenemos la coma. Por ejemplo, la razón por la cual tuvo que abandonar la ciudad era que, miren, tenemos dos palabras muertas, ¿sí? Por la cual no dice nada. Era que, no dice nada. Era que la humedad le hacía mal a la salud por causa de su bronquitis. Está muy verboso, ¿verdad? ¿Cómo lo achicamos? ¿Abandonó la ciudad? La ciudad tan húmeda la hizo abandonarla por su bronquitis. O la humedad de la ciudad hizo que la abandonara por su bronquitis.
o Debido. le obligó a abandonar, porque le obligó, ya es más corto que le hizo qué, Sí. le obligó a abandonar Le pondría un adjetivo a la ciudad como ciudad. la ciudad húmeda Y y su bronquitis le obligó a mudarse. Sí. A Fernando y... Su bronquitis lo obligó a abandonar la ciudad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? Su bronquitis la obligó a abandonar la ciudad húmeda. Sí. Sí. La húmeda ciudad. Ok. Justificando la razón por el cual. Claro, porque ya tienen todo ahí. Dice, es la humedad, le dio bronquitis, tuvo que mudarse. Ahí dicen todo, con mucho menos, tal vez una frase, una línea y media o una. De sus bronquios, punto, abandonó la ciudad. La humedad se posicionó de sus bronquios, punto, abandonó la ciudad. La humedad le arruinó los bronquios. Le arruinó, porque es más, sí, es una ruina. Le arruinó los pulmones. A ver, abandonó la ciudad porque la humedad era incompatible con su bronquitis. Pero ahí tienes un porqué. No nos gustan los porques. Porque son palabras conectoras que queremos eliminarlas. Sí, está bien. O sea, a menos que el lector, digamos, no sepa qué es bronquitis, habría necesidad de mencionar pulmones, pero lo contrario, bronquitis está diciendo... Ya sabemos, porque los bronquios están aquí, no están en los pies. Podría un poco más dependiendo, digamos, de la clase de lector. Sí, pero cuando tú escribes para adultos, no tienes que hacer concesiones. Dices lo que tú quieres decir con tu idioma. Si es para más jovencitos, tal vez puedes hacer. Pero todo el mundo sabe lo que es bronquitis. A ver, su bronquitis le obligó a dejar esa ciudad húmeda. Una corta en vez de dos largas. Fernando. Tengo la versión para adolescentes. A ver. Bronquitis, coma, chao señor. Eso es más que minimalista, eso es Facebook language. Social media language. ¿Ya? Ya. Pero bueno, ven cómo se puede hacer una frase cortita y dices lo mismo. Dices todo. ¿Para qué escribir tantas? A ver, la hija de Laura, quien también era militante política, estaba casada. Esto es muy simple, muy simple. Militante política, exactamente. ¿Para qué decir quien también la era? hija casada de Laura también era militante política. La hija casada de Laura también era militante política. O sea, te estás sacando una... está bien, también tienes una palabra menos. ¿Quién? Está bien. Pero, como tú dijiste, la hija de Laura, también militante política, estaba casada, también es aceptable. Sí necesitas el también, ¿no? A ver, ¿qué hizo la autora? Ahí está. No más sacaste quién, porque no es necesario. Son esos puentes que no queremos, porque no nos dicen nada. ¿Ah? La hija de Laura, también militante política, también implica que Laura era militante política, entonces él también es necesario. Claro. Y también, ahí se está haciendo el énfasis que estaba casada. Claro. O sea, y en cambio, si a lo mejor si dices la hija casada, Laura, a lo mejor no tal vez no tiene otra. Exacto. Como que a lo mejor depende de lo que quieras decir. Exactamente. Y si tú quieres hacer énfasis en algo, lo pones al final. Porque esto, también militante política, es menos importante, lo tienes en coma. También era casada. Al ponerlo al final, le das más énfasis. ¿Sí? Como mi tío vino ayer vino mi tío. Mi tío. El zorro, también este es muy fácil. Muy fácil. El zorro, que era un personaje muy famoso, fue un invento de Johnson Macaulay. Macaulay.
Podemos eliminar 3 palabras. Que era un, no es necesaria, que era un. ¿Va? Puede ser también, fue un invento en vez de fue un invento, inventado Por. Fue un invento de. Aquí hay un error, ¿eh? Fue un invento de. Fue un invento de. Me faltó una D, perdón. ¿Puedes decir que tú eres el creador de un personaje? Eres El gordo famoso. Inventar por, inventado por, o de la autoría de, o de simplemente. O puedes decir el famoso zorro de John. Me falta una D también en el segundo ejemplo, perdón. El zorro, personaje muy famoso, fue un invento de Johnson Macaulay. Eliminas esa y con eso basta. Esto es muy fácil. Esto es lo más fácil que pueden hacer y lo primero que deberían hacer cuando tienen un espacio restringido, ¿no? Y también porque le da más fuerza, ¿no?, a la oración. ¿Para qué poner tanto lo que se llama palabrerío? Ok, aquí el XXX había puesto un personaje político, pero después dije, no, es muy arriesgado. Entonces puse solamente XXX. So, siempre tengo un sentimiento de rabia cuando lo veo a fulano, pero es una mezcla de rabia e impotencia al mismo tiempo. Miren, yo le subrayé solamente una palabra para decir, si sacan esa ya queda más lindo, ¿no? Siempre tengo un sentimiento de rabia cuando veo a tararará. A ver, no sé, no recuerdo cómo fue al final. ¡Punto! Otra frase. Es una mezcla de rabia e impotencia a la vez. Haces 2 frases y eliminas el pero. Y quedó más fuerte. A mí a la vez se me hace sobrado. O sea, es una mezcla de rabia e impotencia. Punto. También. Me gusta. Una pregunta, el uso del punto y coma no lo he visto en estos ejemplos. ¿Lo siguen empleando o ya no? Sí. Yo lo empleo muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer una oración y después otra que está muy ligada a la primera, pero sintácticamente hablando tiene otro sujeto y otro verbo, no pongo punto y coma, porque entonces me une este bloque al primero, ¿sí? Una cláusula que está temáticamente relacionada con esa, pero es una cláusula independiente. ¿Por qué? Porque tiene su sujeto y su verbo. Entonces, punto y coma. Eso se los va a enseñar Pepe cuando haga, tal vez. Sí. Rita, sabemos cómo es el de que en poesía podemos jugar, digamos, con palabras, posición de ellas. Sí. Por lo menos en esa ciudad húmeda, en cuentos, novelas, crónicas, ¿está bien hacer esto, por ejemplo, esa húmeda ciudad? Claro, ciudad húmeda? Okay. Claro. Muchas gracias. Sí. Hay una diferencia de significado, porque es una húmeda ciudad, no es lo mismo que una ciudad húmeda. Si estás hablando de las ciudades de Washington State y dices tal y tal, esa ciudad húmeda, implica que hay otras que no son húmedas. Pero cuando dices de esa húmeda ciudad, le estás dando nomás un adjetivo. Pero en poesía hay muchas licencias. Digo, pero está claro. En cuentos, en novelas, ¿está bien hacer eso? Sí, en cuentos también, Cambiar el Dalia siempre me lo corrige. Claro. Sí, esa húmeda ciudad me tiene harta. Gracias. Porque quería estar seguro de eso porque yo tengo ese conflicto a veces cuando quiero escribir cuentos y... ¿Te sale muy poesía? Sí, entonces quería estar seguro con esa pregunta que hice ahorita. Lo que tienes que hacer es leerlo en voz alta. Si resulta artificioso, te vas a dar cuenta cuando lo estás escuchando. ¿Sí? Depende del caso. Si yo estoy hablando del XXX, yo voy a decir, ese horrible hombre. ¿Por qué no? Y lo puedo decir verbalmente. Si tú lo puedes decir cuando lo cuentas a un amigo o a otra persona y no suena artificioso, es porque lo puedes escribir también. ¿Sí? Entonces, más o menos, practicarlo como si fuera una plática, digamos, una plática.